Ok, bueno, pues yo les voy a hablar del shock hipovolémico. Primero, ya se ve proyectado, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar con un poco de historia. En 1899 se realizó el primer estudio experimental sobre la base de entender el shock como un colapso vasomotor. Después, en 1908, se define que el fracaso de la circulación del retorno venoso, insistiendo en la hipoxia del tejido. Después, en 1940, se descubre que el aumento del ácido láctico en la sangre en los pacientes con shock. Después, en 1940, el fracaso circulatorio periférico por la discrepancia entre el tamaño del lecho vascular y el volumen del líquido intravascular. A partir de esas fechas, pues se fueron dando más descubrimientos hasta llegar a lo que hoy día sabemos sobre el shock hipovolémico. Eh, Comenzando con la definición, pues voy a decir que el estado de choque se va a definir como un estado de hiperfusión sistémica. También otros autores lo han descrito con una mayor complejidad, como una insuficiencia global de la perfusión tisular, lo cual nos va a conducir a una insuficiencia en el aporte de oxígeno y de nutrientes para satisfacer las necesidades de los tejidos. Finalmente, en el ATLS lo define como una anormalidad del sistema circulatorio que va a provocar una perfusión y oxigenación tisular inadecuada. El estado de choque se va a se va a clasificar en distintos tipos. Vamos a encontrar el estado de choque distributivo, cardiogénico, obstructivo e hipovolémico. Yo les voy a hablar del estado de choque hipovolémico. Este se va a definir como una disminución del contenido, ya sea sangre o volumen plasmático, y este va a ser por causas hemorrágicas o no hemorrágicas. Eh, bueno, en cuanto a la epidemiología, este tipo de choque es uno de los tipos más frecuentes. Es principalmente dado por accidentes automovilísticos. También es la causa más frecuente de muerte en pacientes quirúrgicos y politraumatizados. Y también es la causa principal de muerte en pacientes de los 18 a 44 años de edad. Además de que pues hay una mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres, de 5 a 1. Bueno, tiene distintos causas. Puede ser por una lesión traumática cerrada o penetrante, ya sea en el tórax, en el abdomen o en los huesos. En el tórax, pues se puede dar porque, como ya sabemos, tenemos los grandes vasos ahí y también está el parénquima pulmonar. Entonces, pues eso nos puede dar bueno, si hay algún trauma en estos, pues nos puede provocar un shock hipovolémico. También puede ser por una lesión en el abdomen, ya sea por una lesión de una víscera hueca o por algunos órganos macizos o mesentéricos que se encuentran en el abdomen. Puede ser también por una fractura de hueso, ya sea de los grandes huesos, los cuales nos pueden llegar a comprometer los grandes vasos o ilios o paquetes vasculares, o por fractura del hueso esponjoso en el caso de la pelvis. También puede ser por una causa hemorrágica, ya sea gastrointestinal, lo cual puede ser hematemesis secundaria, sangrado visceral, puede ser por melena o por pancreatitis hemorrágica. También puede ser por un síndrome aórtico agudo, como puede ser la disección aórtica, o por etiología ginecobstétrica, como puede ser un embarazo ectópico o atonía uterina, la cual, bueno, pues estas patologías regularmente estos pacientes tienen mayor riesgo a hemorragia. Puede ser también por deshidratación severa, ya sea vómitos, diarrea, diuresis excesiva,
golpes de calor o quemaduras, o en el medio intrahospitalario puede ser por alguna complicación quirúrgica. Bueno, para la fisiopatología, como ya sabemos, es la disminución del volumen en el espacio extracelular. Inicialmente nuestro cuerpo va a compensar parcialmente esta salida de volumen mediante la salida de iones de potasio del intracelular a extracelular. Esta autocompensación nos va a ocasionar una deshidratación isotónica e hipercalemia. Y bueno, esto nos va a llevar a un desequilibrio electrolítico, lo cual nos va a producir disfunción vascular y bueno, va a activar otros mecanismos de compensación, como puede ser el descenso de la presión arterial. Este descenso de la presión arterial va a ser detectado por varoreceptores del arco aórtico y del seno carotídeo y va a activar el sistema simpático. Esto nos va a llevar a la liberación de catecolaminas y hormonas, como pueden ser la adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2 y la hormona antidiurética. Todo esto para preservar el gasto cardíaco y una perfusión cerebral y cardíaca adecuada. Y bueno, en pacientes con hemorragia, pues también obviamente se va a compensar la pérdida hemática. Y bueno, el sistema cardiovascular, como ya lo mencioné hace rato, se va a ver comprometido. Este es regulado por un centro vasomotor regular y va a mandar estímulos a los pares craneales 9 y 10. Esto en respuesta a la hipotensión transitoria que se genera por la pérdida de volumen, y esto va a generar un aumento de la actividad simpática, el cual va a incrementar el tono venoso y entonces un aumento del volumen circulatorio de la sangre, y esto va a hacer que se redireccione la sangre de las extremidades, del intestino, de los riñones, a sitios más importantes, como pueden ser el corazón y el encéfalo. Entonces, eso pues nos va a ocasionar ciertos signos clínicos. Vamos a encontrar signos clínicos tempranos y tardíos, pero bueno, es importante que les mencione que no hay signos y síntomas patognomónicos del shock hipovolémico. Realmente el diagnóstico es muy clínico y está muy orientado a la etiología. Dentro de los signos clínicos tempranos vamos a encontrar la taquicardia. Esta puede ser un aumento de la frecuencia por arriba de 100. Vamos a encontrar taquipnea con un aumento de las respiraciones por minuto mayores a 20. Pulso débil, sobre todo periféricos, llenado capilar menor a 2 segundos. Podemos llegar a encontrar piel cianótica y fría y también oliguria. Dentro de los signos clínicos tardíos vamos a encontrar deterioro del estado mental, puede ser contusión o incluso estado de coma, pulso central débil, cianosis central, hipotensión, sobre todo la sistólica cuando está menor de 90 milímetros de mercurio, y bradicardia. Como ya lo mencioné, estos signos clínicos van a deberse y van a depender del volumen de sangre que se pierde. El estado de choque hipovolémico leve va a ser menor a 20% del volumen sanguíneo, y en él vamos a encontrar frialdad de extremidades, prolongación del tiempo de llenado capilar, diaforesis, colapso de venas y ansiedad. En el moderado, el cual implica una pérdida del 20 al 40% del volumen sanguíneo, vamos a encontrar un cuadro clínico igual al anterior, pero se le va a agregar taquicardia, taquipnea, oliguria y cambios posturales. En el choque hipovolémico grave, el cual implica más del 40% del volumen sanguíneo, y este va a tener el cuadro clínico igual al anterior, pero ya vamos a tener más inestabilidad y hemodinámica, taquicardia intensa, hipotensión, y vamos a tener deterioro del estado psíquico, incluso puede llegar al coma. Para el diagnóstico, pues bueno, los estudios del estado de choque
se han basado en encontrar métodos para detectar una detección temprana, así como parámetros de laboratorio que nos permitan una clasificación más objetiva para un adecuado tratamiento. Muches y sus colaboradores han definido que el choque hipovolémico es una elevación del lactato con desequilibrio ácido-base e insuficiencia respiratoria. Y Jing Lingley y otros de su equipo dicen que el choque hipovolémico implica hipotensión con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Esto debe de ser asociado con un parámetro metabólico, como puede ser lactato mayor o igual a 4 milimoles por litro o déficit de base menor o igual a 0.5 milimoles por litro. Bueno, para el diagnóstico, como en todas las patologías, pues vamos a hacer la historia clínica, el examen clínico, exámenes de laboratorio y pruebas de gabinete. Bueno, es importante que dentro de la historia clínica se adquiera precozmente el diagnóstico etiológico basado en una búsqueda de los antecedentes del paciente para encontrar así la etiología. En la exploración física, pues en las fases iniciales del cuadro, lo que veremos será principalmente los signos y síntomas producidos por las medidas compensatorias de nuestro organismo. En caso de los exámenes de laboratorio, como ya les dije, el diagnóstico del shock hipovolémico es clínico, pero debemos de ser capaces de reconocer si el paciente se encuentra en las fases iniciales de shock sin necesidad de hacer pruebas complementarias, ya que se tiene que abordar rápidamente. Pero de ser necesarias, es muy importante que no se demore o que no interfiera con el inicio rápido del tratamiento. Dentro de las pruebas o dentro de los exámenes de laboratorio que vamos a hacer, podemos mandar hemograma y pruebas cruzadas, perfil bioquímico completo, para evaluar la función orgánica, la función metabólica, lactato sérico, déficit de base. Dentro de la gasometría también va a ser muy importante, ya que con ella podemos intuir el equilibrio de ácido-base. También podemos mandar exámenes de coagulación como dímero D, fibrinógeno y panel de drogas. Dentro del examen de gabinete nos puede ser de ayuda la realización de electrocardiogramas para descartar la existencia de alguna arritmia o de alguna lesión isquémica que esté causando el desequilibrio hidroelectrolítico. También podemos hacer radiografías de tórax para lograr, en este caso, el sitio de lesión, si es debido a una hemorragia o algún trauma. Y también podemos hacer ecocardiografía, ya sea torácica o abdominal, igual, para buscar el sitio de la etiología del shock. Para el tratamiento, bueno, el diagnóstico y tratamiento deben de hacerse casi simultáneamente. Y bueno, en cualquier trauma, si se sospecha de choque, se inicia el tratamiento para choque hemorrágico, a menos que ya se tengan antecedentes de alguna otra causa etiológica, de alguna otra etiología. Y bueno, los objetivos del tratamiento pues es restaurar la perfusión de los órganos y la oxigenación de los tejidos, detener la hemorragia si es hemorrágico y pues restaurar el volumen circulante. Una forma fácil de abordar el de shock es mediante la mnemotecnia VIP, en la cual la V se va a significar ventilar, y bueno, en ella pues vamos a administrar el oxígeno, infundir, la cual implica reanimación con líquidos,
y PUM o bomba, en el cual administramos agentes vasoactivos. Bajo este algoritmo, una vez que está asegurada la vía aérea, se inicia con la reanimación de líquidos y, bueno, con el objetivo de restaurar el volumen vascular. También es importante mencionar que sí está indicada la ventilación mecánica en caso de que sea disnea severa, hipoxemia o acidemia menor a 7.30. Y bueno, también es importante que se haga una canalización rápida a 2 vías con catéter corto y ancho. Y bueno, debido a que a la vasoconstricción periférica puede ser difícil medir la pulsometría. Por eso es necesario que se esté midiendo constantemente los gases arteriales. Bueno, la restitución del volumen se va a administrar con rapidez solución salina isotónica. Esto debe de ser con cuidado para evitar una acidosis hiperclorémica debido a la falta del amortiguamiento del bicarbonato. Y también o con alguna otra solución salina equilibrada. Esta puede ser la Ringer con lactato y también se debe tener en cuenta la presencia de potasio y la posibilidad de que pueda hacer una disfunción renal. Bueno, se van a administrar de 2 a 3 litros de solución salina a lo largo de 20 o 30 minutos. Esto debe de restablecer los parámetros hemodinámicos normales y también va a depender del origen del shock o lo que esté causando la hipovolemia. Y bueno, si la inestabilidad hemodinámica continúa y sigue habiendo hemorragia o pérdida de volumen, pues se debe de corroborar con estudios de laboratorio y si la hemoglobina desciende hasta menor o igual 100 gramos por litro, esta se va a requerir de una transfusión de sangre. Y también es importante que se administre plasma fresco y congelado, ya que la supervivencia mejora si se proporciona de manera temprana para estos pacientes, ya que pueden tener el riesgo de alguna coagulopatía. Y eso es todo. ¿Puedo ver la bibliografía? ¿Dudas, preguntas o comentarios sobre choque hipovolémico? ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. Bueno, yo sí lo escucho. ¿No hay dudas, preguntas ni comentarios con respecto a choque? A ver. ¿Le vas a contestar algo? No, doctor. Bueno, yo creo que esto va a deberse dependiendo de la etiología del shock y además, pues, Presentaste una lámina con una que tabla, ¿no? Con respecto a la relación volumen estadio de shock. ¿está? No se te escucha lo que estás diciendo, doctora.
¿Está? ¿Sí me oyen? Creo que ya te saliste, doctora. No, yo sí te escucho. Creo que es su internet, doc. ¿Alguien la escucha a la doctora? Sí, Sí, sí se doctor, escucha. sí la escuchamos. Creo que es su internet. No, ya se salió, ¿no? Sí, ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, se te escucha. Ah, bueno, según yo tengo entendido que, bueno, este va a depender de la etiología del shock y este va a comenzar hasta que se empiece la instalación de líquidos. Perdón, me sacó momentáneamente el sistema. Ok, la pregunta de la compañera es un poquitito incierta porque no podemos vaticinar el tiempo con respecto al tiempo de evolución del shock, con respecto a cuánto se van a afectar los órganos. Lo que sí te puedo decir, doctora, es de que el riñón necesita un mínimo de tensión arterial para que tenga perfusión y pueda hacer el filtrado de la orina. Si el riñón no percibe de 60 a 65 milímetros de mercurio de presión en sus arteriolas aferentes, se empieza a establecer una necrosis cortical, lo que lleva a una insuficiencia renal, obviamente, ¿no? Entonces, la presión arterial es sumamente importante para que no se establezca el daño renal. Desde que empieza la pérdida hemorrágica, o sea, empieza a la pérdida de volumen, hasta que se establezca el daño renal, es muy incierto y muy variable dependiendo del tipo de etiología que nos está llevando al paciente a shock. Ejemplo, no es lo mismo que el paciente tenga un trauma y que se le fracture, por ejemplo, el fémur o ambos fémures por una caída o por un atropellamiento con un vehículo en movimiento, y que el sangrado del hueso largo se lleve paulatinamente y que al cabo de 3 o 4 horas el paciente se choque, ¿verdad? En contraposición, otro ejemplo sería un paciente que tiene una lesión arterial, por ejemplo, de la cubital o de la radial, en un asalto en la calle, le dan una cuchillada o una bajada, le secciona la arteria, y pues en cuestión de 1 minuto el paciente se va a chocar. Si alguien no le hace compresión arterial para evitar la pérdida hemática, el paciente se muere en 1 o 2 minutos. Entonces, la diferencia del tiempo con respecto a las causales, pues es muy variable. Lo que podemos establecer como parámetro de referencia es la presión arterial que tiene nuestro paciente en un momento dado. Si el paciente se va a la hipotensión arterial y presenta, por ejemplo, 50 milímetros de mercurio de presión sistólica, el paciente va a tener daño renal. Y entre más se tarde el clínico en hacer el diagnóstico y reponer el volumen circulante, pues el daño renal se puede establecer permanentemente. Una cosa es una necrosis cortical aguda o glomerular aguda, y otra cosa es de que se quede mucho tiempo en hipovolemia, hipoperfusión tisular y se le establezca un daño renal permanente y quede como insuficiente renal permanente, ¿no? ¿Sí me escuchaste, doctora? ¿Qué otra duda, pregunta o comentario sobre shock? ¿Nadie? Bueno, vamos a dejarla aquí por hoy. Continuamos mañana con el siguiente tema. Que pasen buena tarde todos. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego, doctor.